Eh, Hola amigos. Quería dar mi opinión sobre la invasión de Rusia que está cometiendo contra Ucrania. Eh, bueno, estoy en contra de esta invasión. Creo que los motivos de Rusia son una cosa, pero lo que está haciendo es otra. Am, Porque si estamos hablando de seguridad, yo creo que ahora la situación es mucho más insegura para Rusia. eh, la cosa puede crecer a mayores, podría haber una tercera guerra. Ah, y de hecho ya hay ataques también por parte de Ucrania al lado de Rusia. Entonces, si era por un asunto de seguridad, creo que lo que está haciendo Putin es mucho más inseguro para Rusia, para el mundo. Ah, y respecto a las razones del conflicto, bueno, para mí creo que Rusia no cumplió su palabra, porque cuando se separó la URSS, Rusia y Ucrania firmaron el Acuerdo de Budapest del año 1994, en donde eh, Ucrania se comprometía a entregar todo su material nuclear, todas sus armas nucleares que tenía en su territorio a Rusia, y a cambio Rusia se comprometía a respetar sus límites territoriales, que incluía Crimea y el Donbass. Ya, entonces ya con ese acuerdo, prácticamente todo lo que haga Rusia, aunque lo quiera justificar con historia, ya es ilegal. Eh, Está rompiendo un acuerdo y entonces ya no tiene una validez legal y ya sufrió también ya una condena por parte de la ONU. Um, entonces no se puede estar de acuerdo en lo que está haciendo Rusia. Creo que Putin se equivocó, calculó mal, pensó que la invasión iba a ser rápida, de que Zelensky no tenía un apoyo del pueblo ucraniano. Bueno, en la encuesta venía cayendo, ya tenía como entre 28% de aprobación, pero quien ha conversado con gente de Ucrania, con amigos de Ucrania, como lo he hecho yo, sabe que el pueblo ucraniano es muy nacionalista. Entonces era como obvio que de que se iban a unir y iban a rechazar a Rusia a la invasión. Ah, Porque lo que pasa es que esto viene de hace mucho tiempo. Bueno, entre Ucrania y Rusia, bueno, hubo un origen en común. De hecho, eh, nacieron en el mismo origen, la Rus de Kiev. Bueno, después tuvieron peleas los del norte con el del sur, se separaron. Bueno, Ucrania se mezcló con Polonia, por eso hablan un idioma parecido entre ruso y polaco, el ucraniano. Am, y, y bueno, siempre han querido ser un país como independiente, pero dentro de la misma Ucrania también hay una parte que es más rusa que ucraniana. Entonces, es una situación un poco complejo de explicar. Lo que sí que la parte que se siente ucraniana, nacionalista, siempre ha querido ser independiente desde los tiempos de Stalin. Bueno, Ucrania es un país rico en recursos agrícolas, es un exportador de trigo y bueno, al ucraniano siempre le molestaba mucho de que eh, vinieran los rusos y se tomaran todo el trigo y lo empezaran a enviar a Moscú para repartirlo por toda la Unión Soviética. Se sentían que trabajaban por nada y que eh, dejaban poco de lo mismo que ellos habían cosechado. De hecho, hubo una vez un invierno muy crudo que mató el 80% de las cosechas y las pocas cosechas que habían se lo llevaron igual los rusos a Moscú para repartirla entre toda la Unión Soviética y eso causó una gran hambruna en Ucrania, provocando millones de muertos, lo que se conoce como el genocidio ucraniano o el Holodomor. Am, Así que esta rencilla entre
ucraniano y ruso viene desde tiempo de Stalin. am, y así que era de suponer de que esta invasión siempre iba a contar con el rechazo de la mayoría de la población ucraniana. Por supuesto, entre Ucrania y Rusia hay muchos vínculos comunes, una cultura que nació junta en la Rus de Kiev. Am, y por eso, bueno, hay partes también que dentro de Ucrania que se sienten más rusas, sobre todo también que hubo acarreo durante la Unión Soviética de eh, gente que venía de otras partes de Rusia a explotar la región minera del Donbass. Por eso que en esas regiones hay más gente que se siente de Rusia que de Ucrania. Am, bueno, entonces yo sabía que si Rusia invadía, iba a provocar un rechazo conjunto de toda la población ucraniana. Eso ya lo tenía claro. Así que no me sorprendió la resistencia, no me sorprendió de eh, que la invasión al final se esté expandiendo por meses y puede durar hasta años, porque el pueblo ucraniano siempre ha sido nacionalista, siempre ha, ha querido luchar por su independencia. Um, bueno, el otro motivo también de Rusia es el nazismo, el supuesto neonazismo. Pero hay que tener en cuenta de que es una parte de la población muy pequeña que es neonazi en Ucrania, muy pequeña. De hecho, el grupo Azov nació de una barra de fútbol, unos hooligans, que cuando ocurrió la invasión de Crimea, bueno, para mí también fue una invasión, aunque por historia Crimea era parte de Rusia, bueno, antes era parte de Grecia, Rusia eh, durante Catalina II conquistó Crimea y bueno, entonces era prácticamente rusa, pero durante el periodo me parece, de Lenin, él hizo un trato de que iba a estar manejada por el Oblast de Ucrania, porque, bueno, la península se une en forma terrestre con Ucrania y le podía mandar suministro, también riego, agua, canales de agua. Por eso quedó a manos de la administración de Ucrania. Um, bueno, como decía, son unos grupos que, bueno, debido a que eh, Ucrania empezó a luchar por el Donbass. Bueno, es otra historia porque, bueno, como había dicho, había mucha influencia rusa. eh, bueno, digamos de que esa parte, hay mucha gente que se siente más de Rusia que ucraniana. Y bueno, cuando vieron que eh, Crimea fue ocupada por Rusia para que hiciera un plebiscito y así lograr su independencia y después anexión, la gente que estaba en el Donbass quiso hacer lo mismo, pero esta vez el ejército ucraniano estaba preparado y comenzaron a haber una guerra, y como necesitaba gente, dejó estos grupos civiles que ocuparan armas. Dentro de este grupo, el grupo Azov, que es un grupo ultranacionalista, que dentro de sus filas un 20% se considera realmente neonazi. Ah, y bueno, se le pasaron armas y fueron a combatir al Donbass. Ah, bueno, ustedes saben que dentro de los combates, y sobre todo cuando son grupos paramilitares de civiles, prácticamente disparando a todo lo que se mueva, y han matado aparte de los separatistas, también han matado civiles, han bombardeado casas y bueno, ha muerto mucha gente inocente que no tenía que por qué haber sufrido lo que está pasando eh, en esta guerra entre los separatistas y los ucranianos. Um,
Bueno, eso yo creo que fue un error del gobierno de Ucrania. Yo creo que, bueno, es que también se sentía débil porque está enfrentando a Rusia, um, y Rusia, claro, lo supera casi 10 veces el número de efectivos militares, y es por eso que permitió a estos grupos civiles darles armas y que fueran a combatir. Pero bueno, esa es la historia. Bueno, también hay una historia también de que como um, Ucrania siempre ha querido ser separatista. Durante en los años 30, bueno, aparecieron estas ideas del fascismo, que bueno, empezó primero en Italia, después Hitler le copia la idea a Mussolini y genera el movimiento fascista alemán llamado nazi, que incorporó, bueno, lo mismo prácticamente del movimiento fascista italiano, pero le agregó el aspecto racial y antijudío. Am, y bueno, ocurre de que, bueno, las regiones que estaban rodeando la URSS, bueno, querían ser independientes, no querían ser más manejadas y explotadas por el Kremlin, y vieron estos movimientos como salvadores, como que le iban a ayudar a su independencia. Por eso estos grupos fascistas se empezaron a extender por Polonia, por Ucrania. Pero hay que tener en cuenta en el contexto, en los años 30, de que prácticamente el fascismo era como algo nuevo, porque bueno, no habían hecho lo que pasó con el holocausto judío, y era prácticamente algo parecido al, al, al comunismo, al marxismo, pero tenían este tilde nacionalista. Era como, entonces la gente no lo veía muy diferente, solamente que aparte incluía este nacionalismo prácticamente fanático. Yo diría que son como secta religiosa prácticamente. Y bueno, lo que quería acotar es que el- estos movimientos empezaron a expandirse en los países que querían ser independientes de la Unión Soviética. Y bueno, y aparecieron acá movimientos en Ucrania. am, y es por eso que también hay como una tradición un poco, bueno, debo decirlo, un poco fascista en parte de la población. Pero es pequeño, es muy pequeño la población que apoya estos grupos. La otra vez hicieron unas elecciones de parlamentarios y estos grupos fascistas no sacaron ningún parlamentario, o sea, prácticamente entre menos del 1%, entre el 1 y el 2% a lo más. Así que eso de la desnazificación es prácticamente una falacia de espantapájaro, como se dice. Es una excusa nomás, porque eh, la verdad es que hay más fascismo actualmente en Rusia que en Ucrania, porque allá hay grupos realmente que se autoproclaman de nacionalsocialismo. No usan la esvástica, no usan esas cosas, pero sí usan símbolos neonazis, como en una cruz con un círculo, y salen a marchar todos los años en Moscú. Pueden buscar un video que se llama la ultraderecha sale a marchar en Rusia, y pueden ver estos grupos. Entonces, bueno, hay muchos más neonazis en Rusia que en Ucrania. De hecho, incluso tiene hasta un batallón de inspiración nazi, el batallón Wagner, digo, un batallón Wagner que incluso ocupaba los regimientos del ejército ruso, y hacía misiones, como le llaman las Black Ops, las, las misiones encubiertas, secretas, para ayudar a los intereses de Rusia en el extranjero, en África, en Siria. Incluso también ocuparon
Crimea. Bueno, entonces las excusas que tiene Rusia no son realmente reales en el sentido de que Ucrania no es un estado nazi, no es un tercer Reich, incluso el presidente Zelensky es de origen judío, había perdido, me parece, a su bisabuelo en la Segunda Guerra Mundial, entonces nada que ver, nada que ver. Y lo otro de la amenaza de la OTAN, bueno, si es tanto la amenaza que ah, ocurre de que ah, ahora prácticamente está eh, atacando a un país y la OTAN no se ha metido porque no ha atacado ningún miembro de la OTAN. Entonces nadie quiere una tercera guerra mundial, nadie quiere que se utilicen armas atómicas. Comprendo igual la molestia de Rusia ah, de que países que están alrededor de su esfera tengan bases de misiles y eso sea realmente un peligro para la seguridad de Rusia. Pero la manera de cómo lo abordó con esta invasión realmente es mucho peor. O sea, ahora sí que hay una gran inseguridad en el mundo. No es coherente con lo que está predicando. Eh, Además, eh, Ucrania siempre ha querido ser independiente y ser más parte de la Unión Europea. Y es natural que respecto a eso quiera tener algún tipo de protección. Y además que había firmado un acuerdo donde había confiado en Rusia. Ucrania le entregó su armamento nuclear a Rusia, la dejó indefensa, confiando en que Rusia iba a respetar sus límites. Eso no pasó. Así que yo no puedo estar de acuerdo con lo que pasó con esta invasión. Realmente está muriendo mucha gente inocente. Yo sé que los rusos lo niegan, que no matan niños, no matan nada de eso, pero siempre en una guerra donde hay disparos, donde hay adrenalina, donde estás perdiendo amigos, la gente que está en el ejército ve como pierde amigos, hay odios, entonces se dispara después a todo lo que se mueve y muere mucha gente inocente. Entonces de ese hecho Rusia es responsable igual. Um, bueno, yo sé que la mayoría de los soldados rusos no hace eso, o sea, no va a matar niños ni eso, pero ocurren accidentes o piensan que dentro de un edificio hay soldados y lo disparan y justamente al lado habían civiles y mueren los civiles. Entonces siempre en una guerra va a morir gente inocente. Bueno, lo que yo deseo es que ojalá esta cosa termine pronto y que ojalá con el tiempo ya sane la herida y vuelvan la amistad entre Ucrania y Rusia. Y realmente yo quiero que esto termine pronto porque lo que está perjudicando es a Rusia sobre todo. Ya no se puede viajar directamente a Rusia, hay muchas sanciones contra Rusia. Esto va a generar más pobreza para los rusos y mucho más dolor para todos. Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, bendiciones a todos, bendiciones a mis amigos rusos, a mis amigos ucranianos y ojalá que haya pronto paz. Bueno, gracias